Libro del profeta Daniel, capítulo 9, nos dice la Escritura que en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de años de que habló el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que ha sido hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. En esta escena lo que nos encontramos es que después de un estudio minucioso sobre el libro del profeta Jeremías, que anunciaba que Israel iba a ser cautiva durante 70 años en Babilonia, Daniel descubrió que ese tiempo debería estar llegando ya a su fin. El nuevo imperio, desde luego, no había dado ninguna señal de que iba a dejar que los judíos regresaran a Jerusalén. Y lo que es aún peor, el pueblo exiliado estaba en la misma situación espiritual que cuando fueron tomados cautivos. Es decir, no había habido ningún cambio, nada se había movido en el corazón de todos aquellos que fueron tomados cautivos. Por esa razón por la que fueron tomados cautivos, no había nada en su corazón que mostrase el más mínimo signo de arrepentimiento. Pero Daniel sabía que Dios cumpliría su promesa, tal y como la encontró en el libro del profeta Jeremías. Pero lo que también identificó es que esto ocurría en el contexto de la oración de su pueblo. Dios cumpliría su promesa en el contexto de la oración de su pueblo.
Y así el libro del profeta Jeremías, que es el que estaba estudiando Daniel, dice en el capítulo 29, versículo 10, así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Así que ahí vemos el contexto, donde se lleva a cabo la liberación de los israelitas después de 70 años. En base a estas promesas, Daniel clamó a Dios pidiendo su perdón, su gracia y su misericordia para volver de la cautividad a su tierra natal. Pero lo que encontramos, tristemente, es que Daniel oró solo. No hay nadie más, nadie más. De los miles de judíos que fueron tomados cautivos para Babilonia, solamente los 3 compañeros de Daniel fueron los que no se pusieron de rodillas delante de la estatua de Nabucodonosor. A lo largo de toda la experiencia que tiene Daniel en el imperio babilónico y después en el medo-persa, está solo. Y ahora cuando se dispone a elevar esta oración delante de Dios, también está solo. No tiene a nadie más con los que reunirse, a nadie más con los que orar, a nadie más con quienes juntarse para alabar a Dios, a nadie, solo. Por lo tanto, esto es un indicativo de lo que generalmente ha ocurrido a lo largo de la historia con el pueblo de Dios. Así que no te quejes si estás solo, porque es que esto ha sido lo habitual en medio del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Ahora que Daniel ha estudiado el libro del profeta Jeremías, sale a la luz toda la corrupción del pueblo de Israel y las graves acusaciones que Jeremías lanza sobre los israelitas. El impacto que esto ha producido en Daniel es extraordinario y a causa de esto se dispone a orar para reclamar la promesa de Dios en este sentido. Así que hoy vamos a ver 3 elementos que resaltan de esta oración que hemos leído de Daniel. En primer lugar, vamos a ver que él ora al Dios del cielo. Esto parece algo normal, pero no es normal, y ahora veremos por qué. En segundo lugar, que él confiesa el pecado. Y en tercer lugar, que él suplica misericordia. Y de hecho, estos son los ingredientes que debemos tener en cuenta en toda oración. Saber que estamos clamando al Dios del cielo, que una parte de la oración muy importante es la confesión del pecado y que luego, en tercer lugar, tenemos que pedirle a Dios su misericordia para que nos perdone. Esta secuencia es la que vamos a tratar. Así que vamos a empezar, en primer lugar, por cómo Daniel ora al Dios del cielo. El versículo 4 nos dice, oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Oré a Jehová, mi Dios. Jehová es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Aunque desde el siglo XVI se hizo cada vez más generalizado pronunciarlo como aquí se define, Jehová. En otras versiones dice Yahvé. Pero lo cierto es que no sabemos cómo se pronuncia. Porque los que estaban escribiendo y copiando los libros originales y haciendo las copias, los escribas, por no usar en vano el nombre de Dios, no ponían el nombre de Dios completo, sino solamente las consonantes. Y las consonantes responden a Y, H, W y H. Así que pronúncialo. No sabemos cómo se pronuncia. Lo traducimos como Jehová, pero en realidad no sabemos si se pronuncia así. En realidad lo que significa, y esto sí que lo sabemos, es el que es, quien es. Es decir, yo soy el que soy. Este nombre resalta la eternidad, la inmutabilidad y la esencia de Dios. Dios es el único que puede decir de sí mismo, yo soy el que soy. Es con este nombre que se reveló a Moisés en la zarza ardiente. Irás y les dirás, yo soy el que soy. Esto es así porque Dios no depende de nada ni de nadie para mantener su existencia y su esencia. Por eso siempre será lo que siempre ha sido. Nada fuera de sí mismo puede restarle nada o añadirle nada. Pero esto es algo que ninguna criatura puede decir de sí misma. Ninguno de nosotros puede decir, yo soy el que soy.
en el sentido que toda esta frase implica. Porque nosotros estamos expuestos a multitud de factores que alteran lo que somos y cómo somos y cuándo somos como somos. Depende de muchas cosas. En Dios no. Por eso es inmutable, uno de sus atributos. Todos hemos sido un embrión, después hemos sido un bebé, después hemos sido un niño, después un joven, después un adulto, después un anciano, después nada. Somos el resultado genético de nuestros padres. Cuando vamos al médico nos dicen, ¿y esta enfermedad la tenía tu padre? Porque se puede transmitir genéticamente. Somos el resultado genético de nuestros padres, con unas características precisas. Pero nadie ha elegido a su familia, nadie ha elegido a sus padres. Nadie ha elegido dónde nacer, ni en qué casa nacer, ni cómo nacer, nadie lo ha elegido. Nadie ha elegido en qué época va a nacer. A mí me gusta más el romanticismo, así que me voy al siglo XVIII. A mí me gusta más el futuro, me voy al siglo XXVII. Nadie puede decidir esto. Y además, depende también lo que tú eres, de cómo sean tus padres, en qué época nazcas, porque nacer en esta época es lo más lamentable y quizá el cerebro funcionará mejor en épocas pasadas. También afecta dónde estudias, porque esto tiene que ver mucho con tu carácter, con tus convicciones, con tus procesos de pensamiento. Y por otra parte, no solamente cambiamos físicamente con el paso del tiempo, sino también mentalmente. Lo que pensábamos hace 30 años no es lo que pensamos ahora. En esto han incidido las circunstancias. Nos hemos dado cuenta del engaño de este mundo, que engañan todas las veces que hablan y luego sin hablar también. Nos hemos percatado de la condición de nuestro corazón, que es engañoso más que todas las cosas. Hemos profundizado en conocer más a Dios y somos creyentes. Hemos conocido que su dominio es universal, que absolutamente nada ocurre sin su consentimiento, que Él es quien determina todas las cosas. Todo esto nos ha hecho madurar en muchos aspectos. Y aunque nos creamos fuertes, un simple resfriado nos deja en cama una semana. Vaya, qué fortaleza tenemos. O vamos andando por la calle, llega una mota de polvo, se nos cuela en el ojo y nos quedamos ciegos hasta que todo aquello desaparece. Este es el ser humano. Pero Dios no es así. Vamos a coger un plato del armario. El plato da con otro plato, le da una taza, cae la taza, resulta que tenemos una fuente debajo, rompe la fuente y va a caer la taza de rebote justamente hoy que no me he puesto zapatillas en el dedo pequeño del pie que me hace ver las estrellas más lejanas. Esto para los que les guste la astrofísica, pues es un buen método para ver las estrellas. No hay que gastarse mucho. Pero nada de todo esto le ocurre a Dios. Nada. Nada. Todo está controlado. Nada puede cambiar su carácter. Nada. Como dice el autor a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, refiriéndose al Señor, dice, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Inmutable. Inmutable. Nada le va a afectar. Este nombre enfatiza también la relación que Dios tenía con Israel como pueblo del pacto. Dios había escogido a Abraham para hacer de él una nación de entre todos los pueblos de la tierra. Pero la promesa dada a Abraham sería de que en su simiente, Cristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. En su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. De manera que los que son hijos de Abraham, según la fe, estos son los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos israelitas. Esto lo digo porque, los israelitas son el pueblo elegido y les tenemos que rendir reverencia y pleitesía. Pero esto es de ser un ignorante supino, como poco. Porque esto no es así. Dice Pablo a los Romanos, capítulo 9, versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, no. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, ¿qué quiere decir? No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y la promesa viene a través de Cristo, que es quien imparte la fe, es el autor de la fe, y es entonces quien nos hace hijos. Nosotros somos el verdadero Israel, porque el Israel es espiritual, no es físico.
No tenemos que luchar para decir, yo tengo en mis venas sangre judía y entonces ya soy judío. Tengo una etiqueta añadida a lo normal. No, no tiene nada que ver con esto. Así que en nuestra época ya no podemos aceptar que Israel sea el pueblo escogido, sino que es el Israel espiritual el que sigue siendo escogido. Porque la promesa era para Cristo y todos los que están en Cristo. Por otra parte, sí que vemos que mientras que el resto de naciones escogieron a sus dioses, el Dios eterno fue quien escogió a su pueblo. Es un pequeño matiz. Aquí vemos la iniciativa que marca una posición completamente opuesta a la disposición de las religiones naturales que existen en el mundo, incluyendo la católica y la evangélica, por desgracia. Es Dios quien elige a su pueblo, no es un pueblo quien elige a su Dios. Esto es de las religiones paganas. Ellos eligen a su Dios, pero en el cristianismo no, es Dios quien elige a su pueblo. Debido a que Dios es inmutable en su carácter, es por lo que mantiene sus promesas a lo largo de la historia del hombre sobre la tierra, para llevar a cabo sus propósitos eternos que siempre tienen que ver con la redención, siempre tienen que ver con la redención. Toda la historia del ser humano sobre la tierra tiene como telón de fondo la redención. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Así comienza el Decálogo, con esta introducción. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Como alguien diga, amarás a Dios sobre todas las cosas, está castigado. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Jehová los liberó de la esclavitud de Egipto, pero demanda obediencia por parte de su pueblo para que así pueda bendecirles. Porque si no hay obediencia, no los va a bendecir, los va a maldecir. Y esto es lo que está en el telón de fondo del pueblo de Israel. Dios había hecho un pacto con Abraham. De acuerdo a ese pacto, Jehová liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Pero no obedecieron a Dios, sino que transgredieron sus mandamientos, por lo cual el Señor trajo juicio sobre juicio y sobre juicio y sobre juicio. ¿Aprendieron algo? No. Otro juicio más intenso. Cuando Daniel se presentó aquel día delante del Señor en oración, tenía plena conciencia de que estaba delante del Dios eterno e inmutable, y sabía que era el Dios del pacto, es decir, que su determinación en salvar a su pueblo era inquebrantable. El Dios que había hecho un pacto con su pueblo no se volvería atrás de hacerles el bien. Por eso se dirige al Señor como Jehová mi Dios, Jehová mi Dios, Jehová mi Dios. Y hay dos cosas que reconoce Daniel acerca de Dios en el versículo 4. En primer lugar, que Él es grande y digno de ser temido. Esto choca con la mentalidad cursi de nuestros días, donde solo se atribuye a Dios uno de sus atributos. Dios es amor, se acabó, ya no hay nada más. Pero Dios es muchas más cosas, este es uno de sus atributos, pero no es el único. Aquí vemos que Daniel se dirige a Él como Dios todopoderoso, que aborrece el pecado. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que hemos transgredido su ley. Y la pena impuesta por haber transgredido la ley es la pena de muerte, ni más ni menos, la pena de muerte. Por esto debemos temer, porque aplicando estrictamente su justicia sobre nosotros, somos dignos de muerte, pero no de muerte física, sino de muerte eterna. Así que no nos acercamos a un amiguete que nos ríe las gracias, sino al Dios Todopoderoso que no dará por inocente al culpable. Sabemos que Dios es amor y que Dios es misericordioso, pero esto viene después de que nos hayamos humillado y arrepentido de corazón. Después sí que Dios es amor, sí que Dios es misericordioso, pero no antes, no antes. Esto es lo que usan muchos para maquillar y justificar su pecado, como si nada hubiera ocurrido. Cometen el pecado y dicen, bueno, si Dios es misericordioso, me perdona, no hay problema. Y así viven tan tranquilos, justificando siempre su pecado. En segundo lugar, Daniel reconoce también que Dios es un Dios fiel, un Dios que guarda su pacto, que cumple su palabra, pero bajo una condición. Fijaos lo que dice el versículo, que guardas el pacto y la misericordia
el versículo 4, con los que te aman y guardan tus mandamientos. Con esos solo. Con esos solo. Guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ya sabemos que en nuestros patéticos días de ignorancia superlativa sobre la voluntad de Dios, la cristiandad dice que como vivimos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, por lo tanto no tenemos que cumplir los mandamientos. Pero si pensaran solo un poco, que esto es un esfuerzo estratosférico, pero si pensaran solo un poco, verían si se mantienen sus afirmaciones, porque con eso quieren decir entonces que podemos robar, porque no hay que guardar los mandamientos. Entonces podemos robar. Podemos también asesinar. Y a veces nos entran ganas de algún que otro político que desaparezca de la faz de la tierra. Podemos mentir, por supuesto. Podemos blasfemar, porque si no hay que guardar los mandamientos, porque estamos bajo la gracia, pues podemos hacer todo este tipo de cosas, lo cual es de lo más absurdo que alguien se puede plantear. Pero esto es lo que tiene el caldo de cultivo del evangelicalismo de hoy. El Señor dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Vaya descubrimiento. Así que resulta que esto de que estamos bajo la gracia y no bajo la ley, ¿cuándo se aplica? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Así que, por supuesto, que hay que guardar los mandamientos. El que me ama, sigue diciendo el Señor, mi palabra guardará. Así que, por supuesto, que hay que guardar los mandamientos. Sí estamos obligados como creyentes a observar los mandamientos de la ley de Dios, no buscando ser salvos por cumplirlos, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Esto es así de tajante. No procuramos observar los mandamientos y cumplirlos para obtener la salvación. Pero ya que Dios nos ha dado la salvación, estos son los resultados. Es que como amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Después de haber presentado a Dios como el Dios eterno, el todopoderoso y el que tiene el poder en su mano, en segundo lugar, va a confesar los pecados. Este es nuestro segundo punto. A partir del versículo 5 nos encontramos a Daniel, que se identifica plenamente con el pecado de su pueblo. Entonces es cuando clama a Dios para que tenga misericordia y los perdone. Pero fijaos que Daniel no se queda fuera de las graves acusaciones. No dice, el pueblo de Israel ha pecado, que lo podría haber dicho, pero no lo dice. Dice, hemos pecado, se incluye con el resto. Hemos pecado. Yo formo parte del pueblo de Israel, es mi identidad. Si el pueblo de Israel peca, yo también estoy dentro de esa identidad, por lo tanto hemos pecado. Es altamente probable que casi nadie del pueblo israelita pensara lo mismo que Daniel, sino que estarían justificándose. Bueno, quizá no es tanto como dice la Biblia, quizá los profetas es que eran muy efusivos, quizá. Estarían justificándose, como hicieron ante sus padres, a pesar de las severas advertencias de los profetas. Pero Daniel ha asumido perfectamente todo lo que Jeremías ha lanzado como acusaciones contra el pueblo de Israel. Las ha asumido perfectamente y además es que son literalmente así. Dice el versículo 5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Es decir, peor no se puede hacer. Lo que destaca en esta parte de la oración es que cuando confesamos nuestro pecado, debemos definirlo con precisión para saber de qué nos estamos arrepintiendo. No es, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, no es suficiente decir, Señor, perdona nuestros pecados y pasar a la siguiente categoría de peticiones, ¿no? Daniel lo está definiendo. Hemos cometido iniquidad. Hemos actuado en contra de la ley. Hemos hecho impíamente, es decir, lo que hacen los que no tienen a Dios. Hemos sido rebeldes. Hemos atentado contra tu autoridad. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Es decir, hemos transgredido todo lo que tiene que ver con tu ley. Así que lo que destaca es que está definiendo sus pecados. Y después de definir sus pecados, entonces pasa el arrepentimiento. Como nación se habían alejado de cumplir la voluntad de Dios.
habían actuado de forma bastante perversa. Habían decidido a propósito ir en contra de la ley. Y, por supuesto, habían despreciado la autoridad que Dios marcaba, tanto en su palabra como a través de sus mensajeros, los profetas. Y aún debemos añadir un agravante. No lo habían hecho por ignorancia. ¿No? ¿Qué pasó con los mayas y los aztecas en el siglo I de nuestra era? Pues que todos fueron al infierno. Pero es que, como no se les predicó el Evangelio, pues se salvarían por sus obras. Es que sin Cristo no hay salvación. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que los aztecas o los que vivieran en la Patagonia, todos se fueron al infierno, porque es a través de Cristo únicamente que encontramos la salvación. Y aquí nos encontramos la misma situación. El agravante que ellos tenían es que estaban pecando contra Dios a pesar de que Dios les había abierto su palabra y les había enviado profetas continuamente. Lo cual nos iba a recordar que es una gran misericordia de Dios que le envíe hombres a su iglesia que prediquen con fidelidad su palabra. Pero es también una gran responsabilidad de los que escuchan, porque se tienen que asegurar de que la iglesia está andando como tiene que andar, porque la iglesia somos todos, no el que predica solamente, la iglesia somos todos. Dice el Señor en Lucas 12:48 que a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y nosotros tenemos el conocimiento de la voluntad de Dios. De manera que esto nos debe dar argumentos y convicciones, las que necesitamos, para no andar, como dice el Salmo 1, por camino de malos. No podemos andar, porque Dios nos ha revelado en su palabra cuál es su voluntad y cuál es el camino por el que debemos ir. ¿Que vamos a caer? Eso es indiscutible, que nadie piense, bueno, ya por fin soy cristiano y no voy a pecar más, pero es un iluso. Que vamos a caer es indiscutible, por lo que somos en cuanto a nuestra naturaleza. Pero también es cierto que aquel que anda bajo el temor del Señor, aunque caiga, se levantará, pedirá perdón, se arrepentirá de corazón, restituirá el agravio y volverá al camino recto. Así que caigamos no es problema. El problema es si no nos arrepentimos. Y cuando Dios ha tocado el corazón de esa persona, se arrepiente. También hay otra categoría, que es la que están aquí con estos israelitas. Aquellos que justifican su mal camino, que no piden perdón jamás, que nunca tienen nada de qué arrepentirse, que por supuesto no restituyen el agravio. Esta era la condición de Israel, siempre justificando sus maldades y siempre desechando a la vez la palabra. En nuestra iglesia, al igual que otras muchas iglesias alrededor del mundo, la predicación forma parte central del culto de adoración. Y a lo largo de cada uno de los años tocamos todos los puntos clave de las doctrinas para conocer más a Dios y más la revelación que Él nos ha dejado de sí mismo en su palabra. Y esto es para que tengamos convicciones firmes que no sean arrastradas por la moda de nuestra época ni por nuestro engañoso corazón, que es bastante astuto. Desde el púlpito nos esforzamos en instruir al pueblo de Dios para ser edificados en la fe, para conocer cuáles son nuestras responsabilidades como miembros de la Iglesia, como esposo o esposa, como hijo o padre, como ciudadanos de una nación. Hemos sido advertidos contra el engaño del pecado y de este mundo, donde somos gobernados por gente sin corazón. Estos son nuestros gobernantes. Son gente sin corazón. Pero a la vez vemos también cómo la palabra ya nos avisa de todo esto, en lo que ha visto Daniel en las figuras de la estatua aquella gigante y después de los animales de presa, nos ha demostrado clarísimamente cuál es el entorno natural de los que están en altas instituciones de poder. Son animales depredadores. Esto es lo que nos muestra la Escritura. Por eso debemos venir cada domingo con nuestros sacrificios espirituales y dispuestos a escuchar lo que Dios quiere enseñarnos. Y luego clamar a Dios para que nos ayude a obedecerle. Necesitamos clamar a Dios para que nos ayude a obedecerle. Porque cuando la palabra es expuesta fielmente, que se pueda decir de nosotros lo mismo que Pablo dijo de los hermanos de Tesalónica, la lectura que teníamos en la introducción, primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad
la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así venimos. Pero, queridos hermanos, esto no era lo que había en la disposición del corazón de Israel, en absoluto, nada. Esto no ocurrió con aquel pueblo, y por eso fueron llevados al cautiverio. Pero aún en esa condición de no querer escuchar, el Señor tuvo misericordia de ellos porque les siguió enviando profetas para exhortarles y advertirles. Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. A partir de Malaquías, la voz de Dios dejó de escucharse en Israel durante más de 400 años. Dios les envió a sus mensajeros desde temprano y sin cesar, pero ellos no quisieron escuchar. Cuando esto ocurre, hay un severo castigo de Dios, como lo anuncia Amós en el capítulo 8, versículos 11 y 12. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Y no la hallarán. No podemos asumir que siempre tendremos a nuestra disposición a los mensajeros de Dios. Eso no lo podemos asumir. Israel despreció la voz de Dios y entonces Dios dejó de hablarles. Se acabó. ¿No queréis escuchar? No vais a escuchar. Se acabó el mensaje de la palabra de Dios. Este silencio de Dios es una de las más terribles manifestaciones de su ira. La gente no lo percibe así. Bueno, no tenemos pastores. Bueno, no tenemos iglesias. Bueno, toda la iglesia está corrompida hasta la médula. Y no lo atribuyen a que es una respuesta de la ira de Dios hacia un pueblo rebelde que no quiere escuchar su palabra. Pero es literalmente así. Es así como estamos en nuestros días, con muy raras excepciones. Pero es así como estamos. Muchos de los que nos siguen por las redes lo hacen porque no tienen una iglesia a la que acudir en orden para congregarse y reunirse con sus hermanos para adorar a Dios, en espíritu y en verdad, sino que en las supuestas iglesias que hay a su alrededor tienen teatro o circo. Muchos de los que se llaman pastores son obreros fraudulentos que tienen otros objetivos en mente y en el bolsillo. El denominador común es que la ignorancia campa a sus anchas en la cristiandad. Y esto evidencia lo mismo que había en el pueblo de Israel. No hay temor de Dios, porque si lo hubiera las cosas serían de otra manera. Igual que pasaba en Israel. ¿Qué podemos esperar del mundo en el que vivimos si los que deberían ser luz son más bien siervos de Satanás que siguen sus propios deseos? Cuando empezamos a estudiar la Reforma y todo lo que supuso la Reforma, los grandes reformadores todos eran universitarios, todos estaban en altas posiciones de poder, todos servían a reyes, hablaban con los reyes, estaban introducidos en multitud de entornos científicos, académicos, políticos, donde la luz aparecía. ¿Dónde está hoy el pueblo cristiano? Con una mala teología, como la de que, tal y como dijo el Señor, mi reino no es de este mundo, pues para nosotros este no es nuestro mundo. Así que los impíos gobiernan absolutamente todo. Y esto es por una mala teología, porque nosotros tenemos que estar en aquel lugar donde el Señor nos llame. Y Él, en medio de su providencia, hará todo lo que tenga que hacer para que la luz alumbre. Pero ha habido una inquina en ir en contra de todo esto. ¿Qué podemos esperar del mundo en el que vivimos si los que deberíamos ser luz no lo somos? O los que dicen que son luz, y ahí tenemos iglesias mastodónticas, en vez de ser luz, son siervos de Satanás que siguen sus propios deseos. Pues así estaba Israel, como hoy está la iglesia, exactamente igual. Por eso Daniel testifica contra el pueblo que todo lo que vino contra ellos es absolutamente justo. Es normal que cayéramos en cautiverio, es normal. Es de justicia divina lo que nos ha ocurrido. Y esto es lo que dice a partir del versículo 7. Tuya es, Señor, la justicia. Que lo que nos ha ocurrido es exactamente lo que nos tenía que ocurrir, por lo que somos. Nuestra confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel,
los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Pero son ellos quienes tenían que dirigir al pueblo, pero no lo dirigieron. Ni los reyes, ni los príncipes, ni sus padres les enseñaron el temor del Señor. Que cada uno siguiera el deseo de su corazón. Lo mejor es copiar lo que hacen las naciones vecinas. Y así todos somos iguales. Somos todos iguales para ir al infierno. Así que en esta oración vemos un ejemplo de un hombre de Dios que nos muestra que el verdadero arrepentimiento no busca excusas. Él lo está definiendo perfectamente, está definiendo el pecado. Aquí nos está mostrando cómo reconoce la grandeza y la fidelidad de Dios. En segundo lugar, cómo confiesa los pecados del pueblo sin justificación. No justifica nada. En tercer lugar, no culpa a los babilonios, que eran muy malos, ni a las circunstancias, porque el problema es el pecado de Israel, no los babilonios. Israel es el problema. Si observamos bien, como ya he mencionado, a quien incluye en esta responsabilidad es a los reyes, a los príncipes, a los padres. Muchos se preguntarán, ¿por qué tenemos los gobernantes que tenemos en gran parte de los países? ¿Por qué tenemos estos gobernantes? Pues salvo raras excepciones, estamos gobernados por hijos de Satanás. Salvo raras excepciones. Son literalmente como su padre el diablo, que es homicida y mentiroso. Y así literalmente aplican. Gobernantes sin corazón. Van en contra de Dios, de su palabra, ridiculizan al pueblo de Dios siempre que pueden y le arrancan a sus ciudadanos hasta el último céntimo como aves de rapiña. Pues esto es lo que tenemos. Pero todo esto es fruto de un alejamiento persistente y continuo de Dios. Europa, la cuna de la Reforma. Europa por cultura es cristiana. Pero tú ya no puedes decir esto por la calle, en nuestra época. Ya no somos cristianos. La evidencia en todo lo que se hace, en todo lo que se mueve, en los programas de televisión, es Satanás por todos sitios. No hay alternativas para que cada uno pueda hacerse una composición de qué es qué. No, es Satanás por todos sitios. La teoría de la evolución en los colegios. Porque como todo el mundo sabe, venimos del mono. Pero eso es filosofía especulativa, por eso es teoría de la evolución. Pero si fuéramos un país libre o una sociedad libre, al igual que se da teoría de la evolución, teoría de la creación, no, creación. Y que luego cada uno elija lo que le parece oportuno creer de todo lo que se le está poniendo. Pero no, todo está condicionado para el mal, todo es para el mal. Cualquier cosa que tú hagas solamente a favor del sentido común, ya estás fuera de órbita. Y un país que recientemente ha nombrado a un presidente que actúa con sentido común, esto es algo extraordinario, que actúe con sentido común, porque aquí el sentido común en nuestros países de Occidente, especialmente en Europa, el sentido común no existe, ninguno. Entonces, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Si hay un hincapié superlativo para barrer a Dios de la faz de la tierra. Y esto es así porque en los últimos siglos el pueblo no teme a Dios ni defiende su palabra. No lo hace. Mucho menos lo van a hacer sus gobernantes, porque los gobernantes son un reflejo del pueblo. Y por eso tenemos lo que tenemos. Por eso Daniel sabía que Dios había sido justo con ellos. Había sido justo. Sus reyes, sus príncipes, sus padres no hablaron del temor de Dios, no los instruyeron en el temor de Dios. Y entonces Dios envió a su siervo, que así lo menciona, Nabucodonosor, para acabar con todo esto. Y llevárselos cautivos. Se llevará cautivos como arena. Miles de cautivos. El Señor les había hablado a través de sus profetas, pero ellos no reconocieron a los profetas. No. No escucharon lo que decían los profetas. Les dio sus mandamientos y ellos decidieron que no iban a obedecer. Hizo portentos a favor de su pueblo. Ellos recordarían todo lo que ocurrió en la salida de Egipto. Cómo cruzaron el Mar Rojo, cómo cruzaron el Jordán, cómo el Señor los alimentó 40 años en el desierto. Pero ellos decidieron ser ingratos.
Lo que ha hecho y nada, todo es lo mismo. Les había advertido por medio de los profetas que serían castigados si no obedecían, pero decidieron no obedecer y seguir como estaban. Seguir a su malvado corazón, mostrando dureza en su corazón para no querer entender. Y entonces, Daniel en el versículo 13 detalla contra qué estaban actuando. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, está escrito ya está escrito que esto ocurriría, y como no ha habido obediencia, ha ocurrido. Como está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Es decir, hubo intencionalidad específica en Dios por traer todo este mal, porque ellos no obedecieron. Dios les avisó a través de sus profetas, no obedecieron. Les dio muestras de su poder, no fueron agradecidos. Les siguió enviando profetas, no quisieron escuchar. Pues aquí tienes el resultado. Y aquí sobresale algo de lo que no deberían ser ignorantes. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros. Como está escrito en la ley de Moisés, como está escrito, como está escrito. No me lo han contado, está escrito. Esto es algo que tenían por escrito. Pero no estudiaron la palabra de Dios para ver qué es lo que Dios les había dejado. Daniel sí que está estudiando a Jeremías y llega a todas estas conclusiones, pero el pueblo de Israel no está leyendo la palabra. Esto es algo que al igual que entonces pasa hoy. Dios ha dejado su ley por escrito, pero ahí tenemos a la cristiandad que no sabe recitar los 10 mandamientos, pero es su ley. ¿Cómo es que no sabes los 10 mandamientos? Porque la gente se deja más guiar por su cultura que por la escritura. Y lo que está mal en la cultura es lo que está mal, aunque transgreda la escritura. Pero la escritura no importa, es la cultura. Pues eso es lo que le pasaba al pueblo de Israel. ¿Cómo vamos a actuar de acuerdo a la ley si no conocemos la ley? ¿Cómo le vamos a pedir a nuestros gobernantes que apliquen la justicia si nosotros no sabemos cuáles son los principios de justicia? Pues como una gota de agua se parece a otra, así la Iglesia se parece a Israel. Igual de inútiles. Daniel reconoce que el juicio que ha recaído sobre Israel no es un accidente, no es algo que ha pasado por casualidad, que es lo que piensa la cristiandad. Mira qué mal presidente tenemos. Ahí, si hubiéramos en las urnas votado otra cosa, da igual lo que votes. No sirve para nada, como ya debéis saber. Están los que están porque viene de más arriba. Y eso es inamovible. Daniel reconoce que el juicio de Dios recae sobre Israel y esto no es un accidente, sino el cumplimiento de todo lo que Dios ya había advertido. Esto hace referencia a textos como el de Deuteronomio 28 a partir del versículo 15, donde Dios establece bendiciones para la obediencia y maldiciones para la desobediencia. Y esto nos muestra que Dios es fiel a su pacto, tanto en sus promesas de bendición como en sus advertencias de juicio, y las dos las ejecuta. Dios promete bendición y envía bendición sobreabundante, pero también si hay desobediencia, Dios ejecuta sus juicios, sin pestañear. ¿Tenemos malos gobernantes? No será culpa de los malos gobernantes. ¿No hay buenos pastores? Pues alguna razón hay detrás. ¿La Iglesia se ha convertido en un circo y en un teatro? ¿O nos presenta reliquias a las cuales hay que adorar? ¿O está llena de idolatría? Esta semana estaba leyendo algo interesante acerca de una iglesia en Inglaterra que tenía un envase de cristal que era translúcido por una parte y solamente en una de sus caras era transparente, que contenía la sangre de Cristo, que como todo el mundo sabe, estaban allí los enfermeros y médicos tomando la sangre para que quedase para la posteridad. Esto es lo normal. Pero entonces, cuando se acercaba a alguna persona, si veía la sangre directamente, es porque sus pecados habían sido perdonados. Y si no veía la sangre directamente, sino que el bote mostraba la parte translúcida, pues es que entonces sus pecados no habían sido perdonados.
Y curiosamente, esto lo hacía la Iglesia Católica por si alguien no lo sabe, curiosamente, dependía mucho de si veías la sangre bien o mal, dependía mucho de cuánto hubieras dejado. Porque detrás había un cura que le daba la vuelta o no meticulosamente al botecito. Esto lo trataremos en la clase de Historia de la Iglesia, porque hay más cuestiones interesantes de esto. Le daba la vuelta al botecito para que si había dejado una buena ofrenda, el botecito aparecía con la sangre que se veía bien. Pero si no habías soltado allí todo lo que tenías que soltar, no veías la sangre ni en pintura. Así que, queridos hermanos, pero esto es un método de lo más perverso. Bien, pues a esto nos tienen habituados. La Iglesia es un circo, es un teatro, nos presenta reliquias o está llena de idolatría de arriba a abajo. Y cuando esto ocurre y la palabra no es predicada, pues literalmente no hay salvación. Literalmente no hay salvación. Porque es la predicación el medio que toma el Espíritu Santo para aplicar al corazón la enseñanza y aplicar la fe, de la cual Cristo es el autor. Pero si no hay predicación, nadie será salvo. Nadie. Por eso Pablo dice en Romanos 10, versículo 12, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿y estos quiénes son? ¿Quiénes invocan el nombre del Señor? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿O esto es algo milagroso? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian el Evangelio, de los que anuncian la palabra de Dios, porque esta es nuestra principal misión. Por esto es imprescindible predicar todo el consejo de Dios, porque es el método que usa el Espíritu Santo para salvar a su pueblo. Es entonces cuando vemos que Dios nos advierte con su palabra que debemos identificar el mal, que debemos responder con arrepentimiento, porque es en ese punto cuando Dios está dispuesto a perdonar. Por eso Daniel llega delante de Dios confiando en su misericordia, porque ha traído delante todos los pecados que les atribuyen al pueblo de Israel. Y este es nuestro tercer punto, cómo Dios actúa con misericordia. El pecado de Israel había sido muy grave, pero Daniel confiaba aún en la misericordia de Dios, a pesar del gravísimo pecado que aquí había, lo cual es una esperanza para todos nosotros. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y esto lo debemos grabar en nuestra mente. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y aquí va a hablarnos Daniel. Versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Vaya oración, vaya oración. No estamos en la posición de demandarle nada a Dios. Pero Daniel sabía que podía acogerse a su misericordia, porque Dios es bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que le invocan, dice el Salmo 86. Lo cual nos muestra que aun cuando nos hayamos apartado de Dios, aunque la fe sea débil, aunque hayamos caído, no debemos pensar que no hay esperanza. Porque eso es lo que Satanás quiere, que pienses que no hay esperanza. Y que cuando caigas pienses, seguro que no soy hijo de Dios. Pues eso es lo que quiere convencerte Satanás, para que digas, bueno, me voy de la iglesia, me voy de todos los medios de gracia, porque no soy un hijo de Dios. Pues efectivamente, ese es el engaño. Dice el profeta Miqueas, en el capítulo 7, versículos 18 y 19, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esto es misericordia.
que cuando traemos nuestros pecados delante de Él, Él se deleita en perdonarnos, encima de todo lo que hemos hecho, se deleita en perdonarnos. Hubo misericordia para este pueblo que había pecado tan gravísimamente, y la hay para la iglesia de nuestros días, sí se arrepiente. Y la hay para cada uno de nosotros, cuando confesamos nuestros pecados de corazón y nos arrepentimos. Por supuesto que hay misericordia, por supuesto. Esto es así porque la respuesta de Dios no se basa en nuestro mérito, se basa en su gracia. Esto es un pequeño matiz. No es que nosotros tengamos que hacer cosas buenas para ganarnos el favor de Dios. Dios, si quiere bendecir, nos bendice. Y si no quiere bendecir, no nos va a bendecir. Lo que nosotros debemos saber es lo que tenemos que hacer, como estábamos escuchando antes en el sermón. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Y entonces tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Pero la respuesta de Dios no se basa en nuestro mérito, sino en su gracia. Fijaos que Daniel no apela a la justicia humana, sino a la compasión divina. Se dirige a Dios por su propio nombre. Y dice, por amor de ti mismo, perdona nuestros pecados, por amor de ti mismo. En ese contexto vemos que Dios actúa para glorificar su nombre, pero no porque Israel lo merezca. Israel no lo merece, pero el Señor está atento para responder a la oración de Daniel. Y este también es un eco del Evangelio, porque la salvación, como todos sabemos, es por gracia, no es por obras, no es por lo que nosotros hagamos que obtenemos la salvación, es por la gracia de Dios que en su decreto eterno e inmutable antes de la fundación del mundo ya eligió a su pueblo para la salvación. Así que no nos presentamos delante de Dios con nuestros méritos, porque son abominables, nuestros méritos son abominables. Nos presentamos delante de Dios en nombre y por los méritos de Cristo, que es el único sacrificio que Dios acepta, por los méritos de Cristo. ¿Qué pidió Daniel? Pues una vez que confesó los pecados, primero los identificó y después los confesó, suplicó a Dios que apartase su ira, que terminara el oprobio de su pueblo, que el santuario de Jerusalén fuera restaurado y que los judíos volviesen allí para adorarle. Resultado, Dios respondió una por una todas sus peticiones. Lo sorprendente aquí es que lo que Daniel estaba pidiendo parecía imposible. Es como si a nosotros nos dicen, queridos hermanos, en menos de 2 años, Sánchez se habrá convertido. Habrá dado libertad de culto de verdad, las emisoras, en vez de ser papagayos del mal, predicarán el Evangelio y habrá iglesias por todo el país. Bueno, nosotros, si alguien nos dice esto, pensaríamos, está mal de la cabeza. O ha bebido mucho. Algo así debe ser. O no vive en este país, viene de Marte y piensa que todos vivimos como en Marte. Bien, pues algo parecido podría pensarse en tiempos de Daniel. Lo que Daniel estaba pidiendo parecía imposible. Pero en apenas 2 años la cautividad llegó a su fin. Los judíos regresaron a su tierra. El templo de Salomón fue reconstruido. Y todo se hizo con recursos del imperio. Es decir, lo pagó el imperio. Libro de Esdras, capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, y aquí vemos cómo Dios cumple su palabra, porque así lo ha prometido, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Increíble, increíble. Esto nos muestra una vez más que Dios escucha la oración de su pueblo siempre que nos acerquemos a Él, habiendo confesado nuestros pecados y pidiéndole de acuerdo a su voluntad revelada, que es exactamente lo que hizo Daniel. No siempre responde el Señor en el tiempo y en la manera en la que nosotros deseamos, pero siempre responde. Tardará más, tardará menos, pero siempre responde, siempre. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues hemos visto cómo Daniel apela al amor del Señor.
Y es interesante su confesión porque Daniel no dice, Señor, haz todo esto porque hemos cambiado. Porque no habían cambiado. Señor, haz todo esto porque nos lo merecemos. Somos tu pueblo. Tampoco dice esto. Oh Señor, haz todo esto porque hemos sufrido mucho. Hemos sufrido, nos han tomado cautivos aquí, nos han apaleado, han hecho de todo con nosotros. Daniel y sus compañeros serían de los pocos que estaban en posiciones de preeminencia, pero el resto serían esclavos. Señor, escúchanos porque hemos sufrido mucho. Y, bueno, muchos de los países a los que pertenecéis vosotros, mucha gente pensará, cristiana, que se merece el cielo solamente por lo que están sufriendo a manos de los gobernantes de la tierra, lo cual ya es increíble. Así que nada de todo esto dice Daniel. En cambio se dice, por amor del Señor, es decir, por la fidelidad y el pacto que tú tienes con nosotros, tal y como lo has revelado en tu palabra. Y esto nos lleva a ver cómo Dios se revela en las Escrituras. El asunto importante, como dice Pablo en Efesios 1:11, es que Dios actúa de acuerdo al designio de su voluntad y cumple sus propósitos eternos. Nada hay que pueda doblar o hacerle cambiar su proceder o su determinación para cumplir su propósito. Nada. Dios actúa de acuerdo al designio de su voluntad. Luego Pablo nos dice en 2 Timoteo 2:13 que su fidelidad no depende de la bondad humana, sino de su gracia. No depende de si somos buenos, porque no hay ninguno, sino de su gracia, porque Él es fiel a su pacto. En tercer lugar, la restauración de Israel no era un derecho que ellos tenían, sino un acto de misericordia de Dios para con ese pueblo que estaba completamente arrastrándose por el suelo en contra de la voluntad de Dios. ¿Y esto qué nos muestra? ¿Cómo nos enseñó Cristo a orar? ¿Cómo nos enseñó a orar? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué significa? Tú debes saber dónde estás, pero debes saber también que Dios está en los cielos. Así que cuando te dirijas a Él, ten mucho cuidado, porque está en los cielos. Es el Dios que gobierna todo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque es el Dios 3 veces santo. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que la santidad del nombre de Dios, la venida y la extensión de su reino, la disposición a la obediencia de su voluntad, estos deben ser los asuntos que deben estar siempre presentes en nuestra oración. Así que nos tenemos que preguntar, cuando nos disponemos a orar, ¿qué revelan nuestras oraciones de nosotros? Es decir, vamos a atender qué es exactamente lo que estamos orando. Vamos a meditar en lo que oramos, vamos a analizarlo. ¿Qué revelan nuestras oraciones de nosotros? ¿Cuáles son los anhelos más profundos de nuestro corazón? ¿Por qué causas rápidamente elevamos nuestras oraciones delante de Dios? ¿Cuáles son los motivos más importantes por los que oramos? Por supuesto que tenemos que pedir por el pan de cada día, porque el mismo Señor en esta oración modelo pide por ellas. Claro que tenemos que orar para que retenga el mal de nuestros gobernantes y que podamos vivir, como dice Pablo, sobria, justa y piadosamente. Claro que sí tenemos que pedir por esto. Pero hay puntos que debemos poner primero en la oración, antes de todo esto. ¿Estamos realmente preocupados porque el honor de Dios y su gloria sean reconocidos en este mundo? ¿Estamos preocupados por esto? Cuando decimos, si imitamos la oración del Señor, que venga su reino, esto es lo que implica. Un reconocimiento de lo que Dios es y cómo tiene que ser reconocido en este mundo. ¿Nos preocupa que su reino se expanda? ¿Cómo apoyamos a nuestra iglesia para que no solamente los que estamos aquí, sino todo lo que sale por las redes pueda llegar hasta el último de la tierra? Porque nos preocupa la evangelización, nos preocupa. Entonces, ¿nos preocupa? En nuestra oración aparece esta preocupación para que el reino de Cristo se expanda. Y nos preocupa también en nuestra oración que la voluntad de Dios sea conocida, que sea respetada y que sea obedecida. Porque esto también debería fluir de la oración. Pero si nuestra oración solamente está para pedir por nuestras cosas,
no parece que esté muy de acuerdo a la voluntad de Dios, por lo tanto Dios no la va a escuchar. Luego podremos decir, es que el Señor no me responde, pero claro, si no oras de acuerdo a su voluntad, el Señor no te va a responder. Y orar de acuerdo a su voluntad es la oración modelo que tenemos, no para repetirla como papagayos como hacen los católicos, sino para extraer los principios por los cuales debemos saber cuáles son los puntos que debemos tocar en la oración, porque orando de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye. ¿Y cuáles son los puntos que se desprenden de esta oración de Daniel? Primero, que reconoció la grandeza de Dios y su soberanía, y cuando se pone delante de Él, lo hace siendo consciente de quién es Dios y quién es Él. Después, que confiesa los pecados, los confiesa, los define, los precisa, apunta sobre ellos, y de esos pecados es de los que se arrepiente, de esos pecados. Y habiendo expuesto todo esto delante de Dios, suplica que tenga misericordia al Señor de Él, que tenga misericordia de su pueblo, y que escuche su oración, porque está orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Con lo cual nos muestra un ejemplo realmente grandioso de cómo deben ser dirigidas nuestras oraciones, de cómo debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Por lo demás también podemos orar, claro, pero primero lo primero. ¿Cómo debemos poner todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, con la expansión de su palabra, con la extensión de todo lo que implica la voluntad de Dios, hasta donde las fuerzas nos lo permitan, porque ahí estaremos cumpliendo con nuestro deber y ahí el Señor, a través de su palabra predicada, seguirá llamando a muchos que nosotros ni conocemos, los seguirá llamando desde los confines de la tierra. Pues entonces habremos cumplido con nuestra misión. Entonces, como comentaba también Valentín, el Señor nos dirá, ven, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.